Alsina 1202. Para esas pequeñas cosas que nos mejoran la vida, cuente con dinero. Cuente con Crediva, Sociedad Anónima. Mabel Maneiro, empresa de viajes y turismo, garantiza una propuesta adecuada para cada cliente. Si pensás viajar, consultá a Mabel Maneiro, Celarrayán 170. Por tu seguridad y la de los demás, respetá los límites de velocidad permitidos y no tomes nada de alcohol al conducir. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Juntos podemos hacerlo mejor. Auspicia este bloque Personal, tu forma de comunicarte. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo Buenas está? noches, Mariela. Muy bien, gracias. Bueno, otra vez lo convocamos, en este caso para hablar del límite y la moderación de los deseos. ¿Qué pasa? Que no tenemos límites al momento de tener deseos. Claro, este es un tema importantísimo, Mariela, sobre todo en esta época que se habla de la sociedad de consumo, ¿cierto? Que las personas a veces encuentran que no pueden controlar sus deseos de consumir, de poseer, de tener, y les produce adicciones que se transforman finalmente en vicios y en ataduras y en esclavitudes que le cuestan a la persona a veces desequilibrios psicológicos, problemas afectivos e incluso hasta problemas físicos. Convendría, me parece, empezar diciendo qué es el deseo en realidad. Esto es una cosa que debería estudiarse en las escuelas, enseñarse en los medios de comunicación, porque si nosotros miramos la vida de cualquier persona, tenemos que decir que vivir es desear. Una persona desea tener una casa, desea tener un trabajo. Claro, el tema es que cuando lo tiene desea otra cosa. Exactamente. Y además sucede lo siguiente, que el deseo en el ser humano se complica porque está ligado a la imaginación y a la fantasía. Entonces, en el animal, por ejemplo, cuando el animal tiene hambre, come hasta saciarse. Y cuando tiene sed, bebe hasta saciarse, pero no va más allá. En cambio, el ser humano traspasa el límite del deseo porque le agrega imaginación, le agrega reflexión y le agrega voluntad. Entonces, al deseo no lo pone en una medida, lo saca de la medida. Por eso siempre se dice que el hombre es el único animal que come cuando no tiene hambre y bebe cuando no tiene sed, porque es capaz de hacer eso. Un animal no puede, un ser humano puede. Y entonces, ¿qué pasa? Un deseo natural y legítimo, como es tener casa, tener vestido, tener comida y tener algunos bienes para hacer la vida más confortable, que son legítimos, se pierden su medida, se van del lugar. En vez de tener una casa, quiero tener 3 o 4 o 5. En vez de tener un coche, quiero tener 3 o 4. Es decir, el deseo inmediatamente, con el agregado de la imaginación, con el agregado de la fantasía, más los estímulos que vienen de la sociedad, que está permanentemente proponiéndonos a través de la propaganda y a través de las modas y a través de las convenciones sociales, consuman, porque al consumir son más, tienen más y son más. Entonces, todos caemos sin querer en esa cadena incontrolable del deseo, de poseer cosas y de querer tener más, y más y más y más. Y eso provoca internamente desasosiego, inquietud, malestar, insatisfacción, porque un deseo satisfecho dura un tiempo y ya otra vez renace otro deseo. Incluso se ha estudiado por la psicología y por el estudio mismo del deseo que un deseo satisfecho tiende a repetirse y tiende a multiplicarse. Entonces una persona que cree que... Y eso genera una ansiedad constante también. Y entonces se va para siempre o se va en esa circunstancia la paz, la tranquilidad mental, la quietud interior, con todas las consecuencias que eso trae, Mariela, porque un deseo que no es satisfecho produce frustración, produce enojo. Un deseo satisfecho que termina por cansar, porque ya me hastió, ya me cansó, me obliga otra vez a salir. Entonces, psicológicamente, una persona que está bajo el control del deseo pierde lo más importante de esta vida, que es la paz interna. Al no tener paz mental, se confunde todo.
porque su mente trabaja al servicio del deseo. Y en vez de ser el deseo esclavo de él, porque el hombre tendría que dirigirlo, el hombre se convierte en esclavo del deseo y se produce un verdadero desorden. Primero, porque el deseo, cuando no es satisfecho y otro sí lo satisface, me despierta envidia, me despierta celo, me despierta rabia, me despierta deseo de sacárselo, de apropiármelo yo. Y entonces trae como consecuencia la rivalidad entre las personas. ¿Y eso es una patología o es algo que le pasa a todos? Claro, nos pasa a todos. De alguna manera es un desorden en el deseo. Por eso yo decía al principio que lo primero que tenemos que enseñarnos y enseñar y comunicar es que el deseo es un don, una tendencia legítima en la vida, pero cuidado, puede ser muy peligroso si yo no tengo control sobre él. Como los estímulos son muchos y yo al mismo tiempo no sé cómo controlarlos, mi vida es un verdadero infierno cuando yo entro en la cadena de los deseos. Por eso la gente permanentemente está insatisfecha, aunque tenga mucho. Porque ese mucho es como beber agua salada. Lo satisface un tiempo y de nuevo otra vez el apetito, de nuevo la sed. Y además va reforzando una actitud egoísta de buscar poseer, de buscar tener, de buscar satisfacerme. Porque el deseo es una carencia. Al ser una carencia yo tengo que salir a buscar lo que estoy necesitando. Entonces nunca estoy tranquilo, pero por pequeños periodos. Después vuelvo otra vez a caer en la cadena del deseo. Por eso que a diferencia de la vida animal, que regula el deseo naturalmente, porque las especies no pueden pasar su límite, el ser humano tiene que aprender, Mariela, a limitar el deseo. Esta es una de las primeras enseñanzas, que el deseo librado a sí mismo no tiene límites. ¿Y eso cómo lo pueden aprender? ¿Cómo lo podemos aprender? Claro, ¿Cómo limitamos el deseo? Justamente, empezamos primero por la comprensión, porque si yo no le explico a las personas por qué tiene que limitar el deseo, no le va a encontrar ningún sentido. Primero, comprender que si yo le doy rienda suelta al deseo, jamás voy a tener paz interna. Ponemos un freno. Ponemos un freno. Ni paz externa, porque va a haber conflicto, va a haber rivalidad. Por eso se ha dicho, el egoísmo y la codicia, que produce el deseo de obtener y tener cosas, nunca garantiza paz. Al contrario, rivalidad, peleas, insatisfacción, celos. Así que yo por ahí digo, yo quiero la paz, sí, pero si estoy viviendo permanentemente devorado por el fuego del deseo, no voy a tener nunca paz, ni se la voy a proponer a los demás, porque los demás van a entrar en rivalidad conmigo. Entonces, lo primero es comprender. Lo segundo es discernir. Es una virtud muy importante, Mariela, que hay que enseñar. Discernir, fíjese la palabra discernir, quiere decir distinguir, separar. Distinguir lo que yo considero bueno de lo malo, lo que considero deseable de indeseable. Entonces, enseñarle a los chicos y enseñarse uno mismo que frente a un deseo preguntarse, ¿este deseo que tengo es necesario? ¿Es conveniente? ¿Es superfluo? ¿Es negativo? Preguntárselo. No arrebatarse y seguirlo ciegamente, porque si no jamás me voy a saciar. Preguntarme frente a los deseos, sin ese deseo ¿yo puedo vivir? ¿Es tan imprescindible para mi vida que prescindir de eso me cuesta un dolor insoportable? Entonces el primer planteo es hacer eso, ¿no es cierto? Que la gente se dé cuenta que hay deseos que son necesarios y está muy bien buscarlos. Que hay deseos convenientes incluso, que yo puedo decir no es necesario, pero es conveniente, me agrada tenerlo y no me trae tantos problemas, entonces ¿por qué no tenerlo? Pero cuando ya paso al deseo superfluo, que ya no hace falta, y cuando paso al deseo insaciable, entonces ya entro en una carrera desenfrenada que me empieza a provocar estados internos de emociones consideradas negativas, odio, celos, envidia, malestar, que me van enfermando psicológicamente y físicamente. Yo creo que como para cerrar sería esto, ¿no? De que cada persona ante un deseo lo analice. Eso es clave, Mariela, porque entonces le ponemos reflexión, inteligencia y sensatez a la vida. Y además empezamos a darnos cuenta que hay otra manera de vivir. Es cierto, y hay que comprender, que muchísima gente, y todos nosotros estamos incluidos, estamos bombardeados por una cultura que nos lleva a desear, a consumir y a seguir la carrera. Pues entonces hay que crear el antídoto. Y ese es trabajo del educador, del padre, del comunicador, proponer otra forma de vivir. Para llegar a decir esto, Mariela, que es muy importante, decir, un hombre es psicológicamente rico
cuando reduce los deseos egoístas y refuerza los generosos. ¿Por qué es psicológicamente rico? Porque está contento consigo mismo. Y una persona que está contenta, o más o menos contenta, o no tan descontenta, está más sana. Claro. Sería hasta una terapia, una curación inmediata de salud. ¿Quiere usted estar un poquito más sano? Bueno, sea moderado en lo que habla, sea moderado en lo que come, sea moderado en lo que desea, sea moderado en sus ilusiones. Reduzca y va a empezar a encontrar mayor equilibrio, que le va a venir como un regalo. Si yo por ahí leí, no es más rico el que más tiene, sino el que menos desea. Claro, y sí, perfecto. Incluso hay una frase de un gran sabio que dice, si querés hacer feliz a un hombre, no aumente sus riquezas, disminuí sus deseos egoístas. Que eso, para terminar, me encantó. Repítalo, Héctor, porque me parece un cierre. Es claro, como un broche de oro. Sí, y es la síntesis de todo lo que hemos estado charlando, Mariela, ¿no es cierto? Si quieres hacer feliz a un hombre, no aumente sus riquezas, disminuye sus deseos. Entonces va a tener más paz, más contento, y una persona que está contenta consigo mismo irradia ese contento hacia los demás y lo brinda a los demás y contribuye a que los demás también estén mejores. Por eso, lo que usted decía, Mariela, que es tan importante, enseñar a discernir. Cada vez que hay una cosa, la naturaleza, la vida, los creyentes dicen, Dios le ha dado al hombre la inteligencia superior. La inteligencia superior es la capacidad de discernir, de distinguir, de analizar. No podemos vivir en el atropello, en la agitación, en el tumulto, que lo vemos que está estimulado. Sí, que nos lleva a la vida, pues realmente, lamentablemente, vivimos así. Por eso hay que introducir, más allá de las soluciones que se puedan buscar médicas o psicológicas o sociales y políticas, hay que enseñarle a la gente a vivir una vida más consciente, más reflexiva y más responsable. Y en esa estamos todos dotados. Algunos más, otros menos, pero todos. Es cuestión de reprogramarse. Reprogramarse, cambiar de mentalidad, porque no es la negación de que me transformo en una planta y no deseo más nada. No, deseo, pero ahora con inteligencia, con sensatez. Y por ahí me doy un lujo, porque el deseo está bajo mi control y no yo bajo el control de él. Bien. Esto es muy importante, que es lo que vamos a ver en la otra charla, cómo conquistarse a sí mismo, que está profundamente ligado al control del deseo. Y diciendo esto a la gente joven, bajen los deseos egoístas y en el vacío que queda, llénense de ideales generosos, que ahí está la verdadera vida. Bueno, Héctor, me encanta, como siempre, sabe que me encanta tenerlo, es un placer. Y bueno, y para todos los televidentes también es un placer. Y bueno, y Héctor es una gran enseñanza para todos nosotros. Gracias por estar y gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este nuevo programa. Que tengan una excelente semana y si Dios quiere nos vemos el próximo martes.